Bienvenidos y bienvenidas a Tejidos. Tejidos es una serie del Comité de Socios Aflatún que busca entrelazar nuestras historias, aprendizajes y caminos en la educación social y financiera. Hoy tejemos desde El Salvador. Mi nombre es Abigail Cisneros y formo parte del Comité de Socios de la Red Aflatún Internacional para América Latina y el Caribe. Y en esta ocasión nos acompañan Juana Jule y Jafet, dos socios o dos miembros de la red de Aflatún Internacional acá en El Salvador. Muchísimas gracias por hacer este espacio y por contarnos y por tejer juntos en esta red de América Latina y del Caribe. Para comenzar, cuéntenme un poquito sobre ustedes. Preséntense y cuéntenos brevemente ese camino de su organización en la red de Aflatún. Juana. Gracias, Avi. Mi nombre es Juana Jule y soy directora ejecutiva de Fundación Gloria Crit y directora del programa Oportunidades. Desde 2011 más o menos tuvimos oportunidad de escuchar sobre la red y a través de una aliada, Romy Escamilla, que estaba trabajando en plan internacional, nos introdujo, nos hizo partícipe de un taller y entendimos un poco por dónde iba. También nos compartió la currícula de Aflatún en ese momento y de hecho buscamos maneras de ver cómo en el quehacer que ya teníamos dentro del programa Oportunidades podíamos incluir la educación financiera. Entonces empezamos con ciertos proyectos, pero sobre todo también estaba el tema de emprendimiento. De hecho, metimos como un capítulo de emprendimiento dentro de la formación que les damos a nuestros jóvenes, que es educación complementaria mientras ellos van al bachillerato, que es lo que hace la primera fase del programa Oportunidades. Entonces, a partir de 2011 más o menos, empezamos a incluir educación financiera y emprendimiento en nuestra currícula, no como materia formal, pero como capítulos o ciertas temáticas dentro de materias existentes. Y luego en 2017 o 18, que estábamos haciendo una revisión curricular, volvimos a contactar con Aflatún formalmente para ver qué currícula tenían. Y fue que nos dijeron que estaban lanzando una nueva currícula, AflaYouth, y que lo iban a hacer en la reunión mundial que tienen. Y ahí es donde yo tuve oportunidad de asistir y sí vi ya la evolución de cómo estaba conformado Aflatún. Pero en ese periodo, entre 2011 y 2018, sí aprovechamos muchísimo los aliados de la red. Tuvimos relación muy de cerca con Colegio Naleb de Guatemala, que nos compartió la experiencia de diálogo y de gobierno estudiantil que ellos tenían. Lo implementamos en el programa Oportunidades. También conocimos a nuestra escuela de Puerto Rico y llevamos a cabo también el encuentro Nuestra América acá en El Salvador. Entonces, durante ese tiempo estuvimos siempre vinculados a la red de Aflatún y luego también le presentamos a Aflatún a socios nacionales y aliados, y es así como llega Glasswing también a la red Aflatún. Increíble, Juana, un gran camino y bastantes años, definitivamente, de muchos beneficios. ¿Jafet? Mucho gusto, soy Jafet Morales, gerente de los programas de juventud en Glasswing, El Salvador. La alianza o el trabajo en conjunto con Aflatún inició en noviembre de 2022. En el cual conocimos currícula y algo otros suplementos que tienen sobre la educación social y financiera. Y desde ese momento, pues, vimos que era una herramienta súper importante para el desarrollo de las juventudes y lo implementamos. Lo agregamos a nuestras currículas y empezamos como a dar ese paso de complemento con esta información que permite que las juventudes puedan tener ese conocimiento social y financiero que les permita tomar decisiones acertadas, que les permita proyectarse hacia el futuro, que puedan ver que con esfuerzo y con disciplina pueden alcanzar sus objetivos. Y bueno, ahí empezamos. También hemos replicado esta metodología con nuestros facilitadores, les hemos capacitado con la intención de que podamos llegar a más personas, a más juventudes y también niños y niñas. Y hemos hecho réplicas comunitarias, que eso también es súper interesante en un proyecto que les voy a contar más adelante, en el cual con la transferencia de conocimientos a la juventud hemos logrado llegar a otras personas que ya no están
cara a cara con nosotros, pero que sí reciben esa información, ¿verdad? Increíble. En ambas Ujú. organizaciones, un gran camino recorrido, pero también Aflatún tiene una currícula llena de muchas bondades. Sí. Y bueno, como decíamos, se enfoca en educación social y financiera. Y la siguiente pregunta justamente es esta. ¿Qué papel juega la educación social y financiera en nuestro país, en El Salvador? Juana. Bueno, yo creo que es muy, muy importante, pero creo que no estamos haciendo suficiente todavía. Cuando uno escucha las experiencias de otras organizaciones a nivel latinoamericano, a nivel de la red, sí destaco, por ejemplo, sé que en Perú está a nivel de currícula nacional todo el tema de educación financiera. Entonces, creo que es importante porque si nos vamos a ciertas estadísticas, en El Salvador, 9 de cada 10 adultos está o endeudado o quebrado. O sea, realmente son cifras alarmantes y creo que la única manera de cambiar eso es formando a los niños y fuertemente a los jóvenes, porque también hay que hacer algo ya, solo poder entender la diferencia de puedo gastar solo lo que tengo. Así es. Y realmente ni eso, yo debería de tener ahí cierta parte de ahorro, cierta parte de inversión, pero creo que es importante, pero no estamos educando en todos los espacios que pudiéramos hacerlo y creo que tampoco se le da importancia porque la gente piensa que eventualmente cuando uno sea adulto lo va a poder manejar, pero la realidad es que tenemos adultos profesionales que no entienden, por ejemplo, el manejo de una tarjeta de crédito, de un crédito. Entonces se va haciendo mucho más complicado esa formación y ya siendo adulto es muy difícil también para la gente pedir ayuda o decir qué hago, porque a veces uno tiende a buscar bancos, por ejemplo, instituciones financieras, pero estas instituciones financieras no son para formarte en educación financiera, son para proveerte productos que si tú sabes cómo utilizar, pueden ser de muchísima utilidad porque te ayudan a ser productivo, a poder financiar un negocio, etcétera, pero no significa que es un dinero sin un costo. Siempre todas las cosas tienen un costo asociado. Entonces, sí creo que juega un papel muy importante, pero hoy por hoy no se está educando en educación financiera, que tal vez es lo que yo quisiera traer a colación. Sí, definitivamente. ¿Jafet? Sí, estoy de acuerdo. Es algo muy importante, es clave en el desarrollo de las personas. Sí. En este caso, en el de las juventudes, creo que es importante que dediquemos el tiempo para formarles, porque muchas personas con su primera tarjeta se endeudan y les cuesta años salir de esa situación, ¿verdad? Y no hemos pensado o no hemos hablado en este momento sobre el tema de la autoestima y la autoconfianza, el poder gestionar los recursos que uno tiene, con los que uno cuenta, poder destinar una parte para ahorros, para emergencias, por ejemplo, o para inversión y pensar en el futuro que puedes diversificar un poco tus ingresos, te da confianza y mejora tu autoestima. Pero si desde tu primera experiencia financiera cometes errores que la mayoría capaz hemos cometido en algún momento, eso te desestabiliza por años, hasta décadas. Algunas personas y otras no pueden salir de esta situación, ¿verdad? Entonces es clave que se pueda dar esta enseñanza, esta formación, que no en todos los lugares está disponible. Podemos tener educación financiera si es que estudiaste una carrera orientada a números o empresariales de una empresa, pero personales es muy poco las oportunidades que tienen la juventud, ¿verdad? En mi caso, yo he compartido con jóvenes en los cuales agradecen que nosotros les hablemos claramente de cómo funciona esto, cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es un ahorro, cómo debo de invertir o cuánto debo de ahorrar. Esas preguntas que podrían parecer sencillas no han sido respondidas, ¿verdad? Entonces, es bien importante porque eso también permite que te proyectes hacia el futuro para alcanzar una meta. Y si no tenés ese orden, esa disciplina que te da la educación financiera, no vas a alcanzar tu meta, ¿verdad? Y si damos un paso más, nos damos cuenta que si esta persona es disciplinada, hasta puede salir de la situación en pobreza que puede estar. Porque si logra entender que tiene que disciplinarse
que el gasto tiene que ser controlado y necesario, podría superar su situación. ¿Va? Entonces creo que es muy importante a nivel país, por los mismos datos que comentaba Juana, hay mucha gente endeudada en la cual no sabe cómo salir y probablemente es tarde para ellos. Pero podemos trabajar con las juventudes, les podemos formar para que no sumen a esa estadística. No, y es increíble cómo las tarjetas te bombardean, ¿verdad? Para que tomes una tarjeta de crédito, y cuando el joven no está informado o no tiene esta formación, definitivamente es presa fácil para caer en este tipo de situaciones. Pero creo que sí tenemos un gran reto, pero vamos avanzando, ¿verdad? Y organizaciones como Fundación CRIT y Glasswing pues están haciendo un grandísimo trabajo al respecto. Vamos ahora a hablar un poquito de las prácticas. Cuéntenos qué proyectos o experiencias de Fundación Gloria de CRIT y de Glasswing destacan en términos de educación social y financiera. Bueno, primero empezamos formando a docentes. Yo creo que esa es una parte muy importante y lo hicimos desde el punto de la vida personal de cada uno. Pudimos facilitar varios talleres de formación donde cada persona pudo entender de una mejor manera, creo yo, todo este tema de educación financiera, hacer un presupuesto, ponerse metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces creo que ese es una muy buena práctica porque son los docentes los que después van a replicar toda esta enseñanza, y si ellos no lo creen, no lo pueden transmitir con una transparencia que es necesario al hablar de estos temas. Entonces eso creo que fue algo muy bueno y que lo vamos a seguir repitiendo. Y luego también el formar a los jóvenes claramente en cómo llevar todo este proceso, ya que mientras están en el programa Oportunidades, los jóvenes avanzan a educación superior y hay un porcentaje que ellos deben de pagar. Entonces es importante formarlos desde que están en el programa en la fase 1, que es cuando son adolescentes, hablarles claramente que deben de empezar también ellos a ahorrar para que cuando estén en la universidad o en el estudio técnico puedan ellos asumir ese pago, que sí es parte de la corresponsabilidad con la que trabajamos. Y hemos visto cómo eso ha funcionado muy bien, porque al inicio muchos jóvenes adquirían un crédito educativo, que también apoyamos con eso, pero aquí era como nosotros mismos enseñándoles que no lo tomaran, que estaba disponible si de verdad lo necesitaban, pero que si ellos eran lo suficientemente organizados, ellos hablaban con sus papás, se hacían un plan, porque esto es a 5 o a 6 años, y vimos cómo disminuyeron la cantidad de créditos educativos que se solicitaban, y vimos que al final terminaba siendo como un 2% nada más de jóvenes que terminaban pidiendo este crédito. Entonces creo que ahí pudimos comprobar que con educación y formación disminuye entonces este tipo de endeudamiento, que también lo hacíamos para que el joven pudiera iniciar su adultez sin haber adquirido una deuda previa. Sí, y el tema de los docentes es sumamente importante. En el caso de Glasswing, les voy a hablar de un programa que está en el Triángulo Norte, que se llama Jóvenes Líderes de Impacto, en el cual buscamos jóvenes que no trabajan y que no estudian, y buscamos insertarlos en algún medio de vida. Hay diferentes medios de vida. Puede ser que vuelva a la educación formal, si no la culminó, que pueda buscar un empleo o que pueda emprender. Entonces, para las 3 medios de vida es clave la educación social y financiera. Han sido beneficiados más o menos un poco más de 9,000 jóvenes en la región, y indirectamente sus familias, ¿verdad? Que está un poco a lo que comentaba Juana, cuando ya el joven se ordena, el joven entiende, gestiona mejor sus recursos. Parte del programa Jóvenes Líderes de Impacto, bueno, la primera etapa es formativa completa. Viene otra etapa en la cual se le entrega un estipendio, pero es parte de la metodología y ese estipendio tiene que ser administrado por ellos. Es ahí donde le ayudamos y insistimos en que deben de gestionar bien sus recursos, porque eso les permite seguir avanzando. Sí. Y también en una tercera etapa les pedimos que repliquen de alguna manera su aprendizaje.
Entonces estos jóvenes, al tener este conocimiento, también se convierten en líderes en sus comunidades donde replican esta formación y ayudan para que otras personas puedan entender cómo son las finanzas personales. Es súper bonito porque se vuelve como una parte estratégica en la comunidad, tener jóvenes que puedan replicar esto y que le enseñen a otras personas que probablemente nunca podrían accesar a un proyecto como jóvenes líderes de impacto, ¿verdad? Entonces, al final, esto permite que puedan construir su futuro, que puedan pensar a mediano o largo plazo con la gestión de sus recursos, ¿verdad? Y bueno, ya un poco nos contaba sobre el impacto, los 9,000 jóvenes, todas estas experiencias que mencionaba y justamente la siguiente pregunta va enfocada en eso, en cómo han impactado todos estos programas que mencionan, pero específicamente en la vida de los niños, las niñas, los jóvenes que han beneficiado. Bueno, en Fundación Gloria Crit tenemos el programa Oportunidades, pero también tenemos un programa que se llama Aprendamos Juntos, el cual es ejecutado en Occidente por promotoras de salud que también intervienen en ciertas comunidades de donde ellas también provienen. Entonces, las hemos formado con Aflatot, lo cual ha sido una experiencia increíble porque es zona rural, son muchas veces de recursos limitados y al tener esta formación, tanto ellas como las mamás que intervienen y los niños que reciben todo esto ya van como con ese chip. Entonces, hay 500 jóvenes, 500 niños más o menos en todos los centros de bienestar infantil que apoyamos y ellos han tenido como un cambio de mentalidad, ¿verdad? Y ha sido una experiencia muy enriquecedora el estar fortaleciendo a estas señoras que son las formadoras de estos jóvenes. También tenemos, bueno, en el programa Oportunidades han pasado ya casi 5,000 jóvenes. Entonces nos da mucha alegría que ellos lo van metiendo dentro de su vida en general y cuando ya uno platica con jóvenes que ya están en la tercera fase del programa, que es cuando ellos ya tienen un medio de vida, usualmente es o que emprenden o que ingresan a alguna empresa formal y muchos de ellos sí te pueden contar claramente cómo han sido de ordenados en cuanto a su vida, cómo están manejando su primer salario de una manera consciente, ahorrando, también invirtiendo en ciertas cosas que también necesitan y cómo van planificando su vida. A mí me encanta cuando dicen, y mi siguiente proyecto, casarme, una vez que ellos ya han finalizado, posiblemente ya están en maestría o incluso que han tenido que colaborar para una casa, para sus familias, para algo que también es necesario para ellos en ese momento. Entonces creo que te ayuda a ordenarte. La educación financiera te ayuda a tener un plan de vida, lo cual también es muy, muy rico en estos momentos. Súper bien. Bueno, yo creo que una de las cosas que permite o que se pueden visibilizar en el impacto que tienen las finanzas personales en la juventud es la mejora de calidad de vida. Eso es clave. Porque si pueden gestionar sus recursos, pues pueden disponer de ellos cuando lo necesitan. Entonces, es una de las características importantes. También la toma de decisiones informada. Al conocer cómo funciona una tarjeta de crédito, que puede ser un instrumento muy bueno si se maneja bien, o los tipos de crédito que hay, y cómo identificar los que podrían llegar a ser usura. Entonces, el tener ese conocimiento y poder analizar todo el escenario le permite tomar decisiones adecuadas. Eso es importante. También fomentar la inclusión financiera. Sucede muchas veces que no conocen una tarjeta de débito, una cuenta de banco, y eso también permite mejorar la autoestima, la inclusión financiera, que lo podamos incluir de alguna manera al sistema bancario. Sabemos que es necesario, que necesitamos un récord crediticio para poder accesar después probablemente al crédito de una casa o de otra cosa que necesiten.
y sin un récord financiero, pues Ujú. no lo pueden tener. Sí. Entonces, de una u otra manera se tienen que insertar y tiene que ser de la mejor forma, ¿verdad? La otra es promover el desarrollo económico. Definitivamente creo que es importante el visibilizar que las juventudes pueden ir mejorando conforme a su gestión. La participación ciudadana, en el caso de JLI, de Jóvenes Líderes de Impacto, como también les pedimos que repliquen, ellos vuelven o retoman este tema de la participación ciudadana siendo importante para transmitir este mensaje, ¿verdad? La información financiera y la cohesión social, ¿verdad? Eso es súper importante también en el caso de los jóvenes porque les permitimos que se vuelvan líderes, que también sirvan a sus pares y pues sí, que todos sean beneficiados de esta información. Bueno, definitivamente súper beneficioso todo este tema de educación social y financiera y uno diría que es fácil, pero realmente no lo es. No. Entonces me gustaría que continuáramos hablando de los desafíos. ¿Qué desafíos, pero también aprendizajes han marcado este camino? Bueno, yo creo que es importante incluir a los padres de familia cuando uno está trabajando con jóvenes, porque a veces es un poco ir contracorriente. Me recuerdo que tuvimos una plática con un joven de oportunidades que él ya estaba trabajando y cuando nos daba un poco su retroalimentación estaba pasando un momento muy difícil. Ya tenía un gran crédito, estaba haciendo uso también de las tarjetas y cuando nos sentamos como para entender un poco más, resultó que los créditos no eran de él, sino que los papás le habían pedido que fuera fiador de ellos y resultó que no lo estaban pagando los papás, sino que lo estaba pagando él. Y les estoy diciendo a alguien de 24, 25 años. Entonces, realmente cuando empezamos a indagar un poco más, a mí me llamó la atención que la mentalidad del joven había cambiado y él se sentía responsable tanto de esos créditos como de otros pagos que él había asumido dentro de la casa familiar, incluyendo a la hermana. Entonces me llamó la atención y yo sí le pregunté, ¿y tus papás a qué se dedican? Entonces me dijo que seguían trabajando, pero entendí que se habían desentendido de esto, ya que el joven posiblemente tenía mayores ingresos. Sin embargo, al platicar con él, yo sí le quería hacer ver que la responsabilidad de la hermana no podía ser de él porque no era su hija y los papás sí estaban trabajando y tenían buena salud. Realmente era responsabilidad de ellos, una menor de edad que era hija de ellos. Y sí, le pedí que platicara un poco con los papás para llegar a algún acuerdo, porque si no, él nunca iba a salir de esa deuda que no era de él y cómo iba a poder iniciar él su adultez si venía jalando todas estas responsabilidades que si él no ponía un límite, posiblemente continuara. Entonces, esa parte fue donde como oportunidades dijimos, tenemos que formar a los papás, porque si ellos no ayudan a que el joven se independice y que pueda llevar a cabo su vida siendo responsable de él mismo primero y le ponían todas estas responsabilidades en su primer empleo, es muy difícil que el joven saliera adelante porque aunque ganara muy bien, igual estaba iniciando su vida laboral. Entonces era complicado. Entonces creo que esa parte de trabajar de la mano con los padres de familia es sumamente importante. También otra buena práctica, como mencionaba también Jafet, lo de dar estipendio, nosotros también lo damos y el hecho que el joven lo administre él solo es muy, muy positivo porque así aprenden. También en el gobierno estudiantil que tenemos, los jóvenes hay tesoreros y solo el hecho de que tengan que hacer el ejercicio, llevar un presupuesto, planificar, te ayuda en todas las aristas de tu vida porque te ayuda a ser como más planificado en todo lo que estás haciendo. Y creo que el tercer punto nuevamente es los docentes. Creo que el entrenamiento está bien, pero después también el meter varios proyectos dentro del aula que ataque todo el tema transversalmente para que la educación financiera esté metido en todo,
en los ejercicios que se dan o en prácticas directas que se hacen, porque más adelante también hay ferias donde los jóvenes, por ejemplo, tienen que hacer proyectos de emprendimiento y nuevamente, ¿verdad? Tienen que trabajar en equipo, tienen que hacer un presupuesto, tienen que asegurar que todos los participantes colaboren. Entonces creo que es muy importante llevar la práctica, la teoría a la práctica, que es importante para que los jóvenes, entre más practiquen, pues más de lleno van a estar metidos en eso. Entonces creo que el formar a la gente, incluir a los padres de familia y tener ejemplos prácticos, sí son cosas donde hemos tenido buenas experiencias, pero también malas, y nos ha ayudado a fortalecer eso dentro del modelo de oportunidades, pero también, por ejemplo, en Aflatún, haciendo e involucrando a los padres de familia para que Aprendamos Juntos, todos los niños, los papás y la comunidad esté involucrada y puedan llevar a cabo incluso proyectos comunitarios, que es donde también nacen, ¿verdad?, varias iniciativas que más adelante impactan las comunidades. Sí, definitivamente trabajar con los actores principales cercanos a los jóvenes, a las niñas que beneficiamos, ¿verdad? Excelente. Yo creo que uno de los desafíos es la poca conciencia de la importancia de este tema. Okay. Nos ha pasado, bueno, en el estrato en el que Glasswing ha trabajado, que creo que estamos como en extremos de oportunidades, trabajan con los jóvenes con buenas notas y capaz que se esfuerzan y tienen como un poco más claro el camino. Nosotros estamos desde Juventudes trabajando con ese joven que probablemente no quiere avanzar. Entonces son retos diferentes. En este caso muchas veces sucede que como mi papá me da el dinero, yo no tengo que preocuparme por las finanzas porque ellos me dan para lo que necesito, pero no se ponen a pensar que cuando les toque no tienen esa experiencia que comentaba Juana, ¿verdad? De gestionarse, porque probablemente recibían los recursos que necesitaban sin tanta dificultad. Una de las cosas que yo siempre hago como esa conciencia en las juventudes es que piensen que el dinero es equivalente al tiempo que invertiste para obtenerlo. Y si tu formación fue poca, te van a pagar poco. Y si tu formación es especializada o más fuerte, vas a recibir más por tu hora trabajada. Entonces les digo, al final, el tiempo que invertiste en un trabajo no lo vas a recuperar. Y les digo, ¿no crees que vale la pena que gestiones bien esos recursos que obtenés por el tiempo que estás entregando? Entonces creo que ahí nos hace falta mucho la conciencia de la importancia de este tema, ¿verdad? Y creo que eso trasciende a nivel también de nosotros los adultos, que muchas veces decimos me lo merezco y no pensamos en las consecuencias, ¿verdad? Creo que ese es uno de los retos importantes. La otra, por estar en un segmento un poco más complicado, con juventudes que probablemente abandonaron la escuela, cuesta adaptar un poco el material y la metodología. Porque ya tenemos que utilizar otras herramientas que nos permitan que el joven no deserte, que el joven se mantenga interesado y que pueda asimilar este conocimiento, ¿verdad? Creo que ese también es un desafío bien importante. Y en el caso de comunidades vulnerables, el acceso a esta información también se vuelve más compleja, ¿verdad? Es un reto el poder brindar este conocimiento con limitantes de energía eléctrica o de insumos que te permitan transmitir correctamente la metodología. Creo que es un desafío importante. Y obviamente los recursos financieros, ¿verdad? Sí. Al conocer la importancia de esto, deberíamos replicar esto en todos lados para que la sociedad salvadoreña no se endeude tanto, para que gestione bien los recursos. Y yo creo que si lográramos eso, otro gallo cantara en el país, ¿verdad? Bueno, sí tenemos grandes desafíos, pero yo creo que continuamos trabajando en este tema y para ir ya un poco cerrando, quisiera que habláramos justamente sobre eso, el camino hacia adelante. ¿Qué sueñan para la expansión de la red en El Salvador? Como ya mencionaban, es importante que estos temas se sigan tratando, se sigan viendo. Ahorita solamente contamos con 2 organizaciones, otras organizaciones en el país que trabajan con estos temas de educación social y financiera. Entonces, ¿qué sueñan para la expansión de la red en El Salvador, en Centroamérica, en toda América? Bueno, yo creo que a través de las fortalezas que tenemos en cada país, sí podemos hacer un esfuerzo enfocado en transmitir el mensaje.
más allá de una currícula o de algo tan específico, creo que es el tema de educación financiera debería de llegar a cada persona en cada uno de los países, precisamente para que cada uno, al tener acceso a esa educación, pueda decidir y gestionar dentro de la mejor manera, ¿verdad? También creo que bueno, a través de otro programa de la Fundación CRIT, tuchance.org.sb, hay cursos también formativos que están en línea sobre educación financiera. Entonces creo que tal vez hacer esfuerzos más enfocados sobre esa temática en particular, campañas específicas para abordar y tratar de llegarle a la mayor cantidad de personas. Bueno, también el plan que tenemos de hacer un congreso para docentes, porque creo que hay que atacar este problema formando a los que pueden tener mayor incidencia en los jóvenes. Entonces, por ese lado, buscar diferentes canales de expandir el mensaje que es importante la educación financiera hoy, independientemente en el momento en el que uno esté. Si es un niño, pues mejor necesita otro tipo de formación, pero hay que darla ya. También hay que darla cuando uno es un adolescente, porque de ahí empiezan muchos hábitos y luego también estudiantes que inician para que cuando tengan acceso a instrumentos financieros como una tarjeta de crédito o un crédito, que también entiendan que hay ventajas y desventajas. Pero lo peor es la ignorancia, porque entonces agarran un producto que no lo pueden manejar y después vienen aquí los reclamos que tal vez son las instituciones financieras las culpables, pero si la información está clara desde antes y ellos pueden leer la información disponible, pueden utilizarlo de la mejor manera. Entonces creo que es eso, regar un poco la voz que la educación financiera debe empezar ya, no es cuando yo sea adulto, porque cuando yo sea adulto puede ser muy tarde. Entonces, empezar como con buenos hábitos. Y yo creo que como un primer consejo es no gastar más de lo que se tiene, de lo que se gana, de lo que me dan de mesada. O sea, creo que ese es el primer principio para iniciar en esta línea. Sí. Bueno, y aprovecho a mencionar que es parte del objetivo de Tejidos, que juntos creamos o tejamos esa red, que nos conozcamos entre nosotros, porque son tantas las organizacionas que estamos haciendo un trabajo excepcional, pero no nos conocemos. Entonces, cohesionarnos y hacernos como una red más fuerte. ¿Jafet? Yo comparto, deberíamos, o lo que sueño, o lo que me encantaría es que hubieran más espacios en los que se pueda conversar de esto, que sea importante desde pequeñitos, no cuando me endeudé y que empiezo a buscar en Google cómo salir de mi deuda, sino que antes, en la prevención, ¿verdad? Entender que esto es importante para mi desarrollo personal. Yo esperaría que hubieran más espacios para, no solo para jóvenes, sino para más personas de diferente edad en las cuales se puedan formar con estos temas, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, yo les mencionaba que Tejidos busca entrelazar, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta va un poco enfocada en eso. ¿Qué alianzas o vínculos les gustaría fortalecer o entrelazar? ¿O qué necesidades identifican en cada una de sus organizaciones? Bueno, Fundación Gloria de Crit afortunadamente trabaja con muchísimas organizaciones porque por más de 20 años sí se han estado brindando ciertas subvenciones de montos para que se ejecuten proyectos. Entonces tenemos muy buena relación con ONGs. Sí creo que podemos aprovechar estos espacios ya existentes para hablar sobre educación financiera, para hablar de la red, porque creo que es una riqueza que podamos contar con gente de diferentes países que te pueden compartir sus buenas prácticas, un contacto, así como yo mencionaba que tuvimos oportunidad de trabajar con nuestra escuela, también con Colegio Naleva. Entonces, creo que aprovechar los espacios existentes para fortalecernos, porque al saber que hay más actores, siempre podemos trabajar de la mano. Creo que sociedad civil es importante en cualquier país y creo que mientras más sepamos quiénes somos a nivel nacional, obviamente podemos ampliarnos también a nivel regional. Así es. Sí. Me encantaría que pudiéramos hacer más asocios con organizaciones, empresas, cooperación que les interesa este tema.
y que lo podamos replicar en comunidades, Sí. en otros espacios, en escuelas, en Ujú. institutos, y que permita que más jóvenes se formen. Creo que para que podamos cambiar esta dinámica que traemos es necesario trabajar duro Así es. para poder replicar toda esta metodología, este Ujú. conocimiento. Y lastimosamente muchas veces, o la mayoría de veces, el problema es el recurso, ¿verdad? Sí. Es la capacidad económica que tiene la organización para poder Ujú. replicar. Así que creo que por ahí me gustaría poder hacer más asocios Ujú. para que pudiéramos llegar a más personas. Ujú. También creo que debería de ser un tema de política pública, Definitivamente. Estoy de acuerdo. Sí. porque creo que es un tema que nos atañe a todos y Ujú. creo que si uno ya conoce su población, que Ujú. tenemos tanta gente que recibe remesas, por ejemplo, entonces ya debería de ser parte de nuestra Ujú. formación en las escuelas, y cómo debería de invertir Así este es. dinero, cómo lo debería de usar, lo ahorro, debería de ser no para consumo, sino para educación o para cosas que de verdad van a tener un impacto más allá. Entonces creo que como organizaciones podemos hacer lo Ujú. posible de ampliar el impacto, pero también estamos limitados porque no tenemos cobertura Así es. ni ese alcance necesario, pero creo que ahí ya se nos sale de la mano Ujú. y es aquí donde debería de intervenir el Ministerio de Educación, por Ujú. ejemplo. Igual tenemos en la red, ven que somos una red fuerte, algunos países que ya han tenido experiencias, como el caso de Costa Rica, en Sudamérica, Ecuador, que es parte de la política pública. Entonces, es un poco ver las experiencias de ellos, pero definitivamente sí, Ministerio de Educación Ujú. forma una parte fundamental en este sentido. Y ellos también dan muestra de los grandes beneficios, ¿verdad? Cuando Claro. esto se lleva a nivel nacional. Bueno, y ya para ir continuando un poco y cerrando con la mirada hacia adelante, em, ¿qué mensaje le quisiéramos dar a otros socios que inician en la red Aflatun? Porque somos una red que sigue creciendo. Entonces, ¿qué mensaje le quisiéramos dar a esos nuevos socios de la red? Bueno, yo les diría que no piensen que tienen que adoptar todo al 100%. Ujú. Cada organización es como que fuera una persona diferente. Ujú. Y Aflatun sí te permite, ¿verdad? El usar ciertas partes de acuerdo a lo que tengas. Bueno, si no tenés una currícula, poderla meter. Entonces hay diferentes maneras de usarla, pero la riqueza de Aflatun, creo yo, es la experiencia multicultural, más de 180 países a los que uno puede tener acceso y sobre todo poder tener estas pláticas uno a uno, porque todas estas organizaciones ya están haciendo algo bueno en todo el mundo. Entonces es tener esa satisfacción que no importa si hablas con alguien de África, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Ecuador, todo el mundo ha trabajado en esta línea, te puede referir, conoce a alguien y entonces se siente muy rico tener ese grupo de apoyo. Entonces creo que lo importante es unirse a la red Sí. y luego explorar todos los recursos que están Ujú. disponibles y también poner al servicio los recursos que uno tiene, porque para nosotros fue sumamente fácil, gracias a Dios, poder ofrecer traducir Ajá. la currícula de Aflayud cuando salió, porque solo estaba en francés y en inglés, y dijimos, ¿cómo no va a estar en español? Y justo en ese momento teníamos varios voluntarios recién egresados. Vino la pandemia, pero a lo que voy es que todos, si ponemos nuestro mejor esfuerzo, podemos hacer que la red crezca. No, y justamente esa experiencia se replicó ahora con la actualización curricular de Aflayud. No solamente participó El Salvador, también participó Puerto Rico con nuestra escuela, participó Educa de México y definitivamente más de 180 oportunidades de aprender, de escuchar, de la riqueza de todas estas organizaciones que forman parte de Aflatun. Yo creo que lo que le diría a los nuevos socios es que aprovechen el contenido. Ujú. Si no tienen algo específico en educación financiera, ahí lo encuentran. Y pueden adaptarlo como consideren y pueden adaptar también la parte que consideren, pero tienen todo ahí, Ujú. tanto información, todo, para poder aplicar o implementar un programa que esté relacionado a educación social y financiera, ¿verdad? Así que aprovechen todo ese conocimiento, toda esa transferencia entre experiencias y Ujú. países, que creo que es súper valiosa, ya que nos reduce el error. Y bueno, que no se queden solo con saberlo poquito, sino que sigan
actualizándose, sigan conociendo más, y estoy seguro que así podrían desarrollar un buen programa de educación social y financiera. Excelente. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan formado parte de este proyecto, que fue un sueño del Comité de Socios de Aflatún acá en Latinoamérica y el Caribe, y socios pues de lujo de El Salvador, empezando en Centroamérica, en el centro de nuestro continente. Así que gracias, Juana, en representación de Fundación Gloria de Crit. Gracias, Jafet, en representación de Glasswing Internacional. Y bueno, este fue el primero de una serie de contenido audiovisual que vamos a estar preparando de parte del Comité de Socios de Aflatún, Tejidos. Así que esperen mucho más de esto y muchísimas gracias.